Desde el comienzo de la guerra civil de Siria en 2011, cerca de 2 millones de personas han huido de la violencia. Los refugiados sirios han sido tratando de escapar la violencia de la guerra civil y han solicitado asilo en muchos países de todo el mundo, como España. La inmigración tiene muchos efectos en la cultura de cualquier país. Es importante para todos aprender e investigar la situación de los refugiados y los efectos de las políticas de inmigración en la cultura de países como España para entender la verdadera crisis y las implicaciones en la cultura española. Pues me llamo Ernesto García Maleno, tengo 20 años, mis padres son andaluces, pero yo he vivido toda la vida en Marruecos, en Tánger. Hilando con la segunda pregunta, ¿has vivido en España toda tu vida? Cuéntanos un poco sobre sus experiencias viviendo allí. No, me fui a los 3 años a Marruecos y he vuelto a los 18, pues hace 3 años, para estudiar en la universidad aquí en Madrid. Eh, Estos 3 años he recorrido un poco así varias ciudades y demás, y bueno, me gusta, pero no deja de ser, no sé, noto con el contraste que hay, pues, en fin, falta de cohesión social, mucho individualismo, eh, y esa es un poco la conclusión que ando sacando, y sinceramente no me gustaría vivir aquí. Con respecto a la crisis de los refugiados en el Medio Oriente, ¿qué crees que los países europeos podrían hacer para ayudar? Pues básicamente, más allá de poner parches, de intentar solucionar con tiritas de manera muy tonta problemas estructurales, problemas muy profundos, la primera solución sería aplicar una política internacional responsable, no intervencionista, que dejase a los propios países del Medio Oriente, pues bueno, digamos, sus dinámicas nacionales y se respetase su soberanía. El problema es que Occidente, el problema es que la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea se han dedicado siempre a mirar de una manera paternalista a estos países, se han dedicado a invadirlos, a bombardearlos, a intervenirlos en nombre de la democracia y los derechos humanos, pero en base a sus intereses nacionales personales, ¿no? Para hacer dinero, para controlar sus industrias, para controlar sus recursos y demás. Entonces, lo primero, lo básico sería dejar de provocar esos movimientos de poblaciones, dejar de crear refugiados con una política internacional responsable que respetase la soberanía de los países árabes. ¿Cuál es su opinión sobre la política de inmigración de su país? Bueno, pues España, al igual que el resto de países occidentales y europeos, es un país, una nación que construye su civilización en base al proyecto colonial. España se funda en 1492 con Colón y la colonización de América, y por lo tanto esto extrapolado a la actualidad hace que en el imaginario de los españoles, en las instituciones, en las estructuras, en las formas de interactuar en el día a día con los extranjeros, seamos un país profundamente racista, que vive todavía de esa explotación, ¿no? Del tercer mundo y de los países descolonizados. La política de inmigración se basa en la ley de extranjería, y lo que defendemos, organizaciones sociales, personas de a pie y demás, simplemente es que esa ley tiene que desaparecer. Es una ley que criminaliza el derecho al movimiento y de las personas que vienen aquí buscando una vida digna de esos países que Occidente dejó devastados. Y por lo tanto, pues la política de inmigración pues es totalmente represiva, asesina, lo vemos en el día a día con muchas, en fin, redadas y muertes que se producen en nuestras fronteras y en el interior de nuestro país, como puede ser en los centros de internamiento de extranjeros, y
¿Sugeriría algún cambio para la política de inmigración de España? Si es así, ¿qué sugieres? Pues sería la supresión, tres cuestiones básicas, la supresión de la ley de extranjería, básicamente que dejase de existir, en la desaparición de las fronteras como un espacio de no derecho, es decir, como un espacio donde el Estado de Derecho, el Estado democrático y el Estado social no llega, porque son agujeros dentro de la democracia donde se permiten y se ejecutan muertes y violaciones fundamentales de derechos humanos, y la eliminación de los centros de internamiento de extranjeros, que también son centros, cárceles para inmigrantes, incluso peor que los regímenes carcelarios, y pues sería la supresión de estas tres cuestiones, ¿no? Fronteras como espacio de no derecho, centros de internamiento de extranjeros y la ley de extranjería como el marco legal que ampara todas estas violaciones de derechos humanos. ¿Has notado algún cambio cultural en tu país después de la crisis de los refugiados en el Medio Oriente? Si es así, ¿qué son los cambios? Algún cambio sí que hemos asistido básicamente porque ha llegado el debate. Entonces, el debate ha suscitado que haya gente, sí que es verdad que he notado que hay, digamos, la gente de alguna manera ha despertado y ha organizado redes de acogida improvisadas, populares, ciudadanas, frente a esas políticas del Estado que no son suficientes para responder de manera humanitaria a esta crisis de refugiados, pero sin embargo también vemos por otro lado un aumento del racismo muy, muy evidente y sobre todo de la islamofobia, ya que se identifica a los refugiados con los sirios, ¿no? Pero bueno, sí, sobre todo ha aparecido este debate y sobre todo ha polarizado a la sociedad en dos grandes polos. Habla un poco sobre sus opiniones sobre España y la crisis de los refugiados. ¿Te parece que la crisis de los refugiados es un problema importante? Pues como vengo diciendo, el Estado ha sido totalmente irresponsable. La Unión Europea estableció unas cuotas que a mí ya me parecen pequeñas, y España ha acogido solamente a 1.700 personas, lo cual es indignante, porque por ejemplo países como el Líbano, con situaciones económicas mucho más precarias y demás, han acogido hasta 2 millones de refugiados, es decir, lo que supone hasta el 25% de su población. En fin, si España, como país democrático del primer mundo, no tiene capacidad para acoger ni a 1.700 personas, es realmente indignante. Hace poco estaba en Galicia, nos contaban precisamente que hay como 20 refugiados acogidos en este plan por la Xunta, es decir, por el gobierno autonómico, lo que en Estados Unidos podéis entender como gobierno federal, y el Estado autonómico no ha sido capaz de dar cobertura social general a 20 personas. Es decir, es muy vergonzoso, es totalmente indignante, y la respuesta política que se ha dado es en fin, horrorosa, ¿no? Y claro que es un problema importante, pero porque supone abordar pues algo que va más allá de una Europa buena, que abre sus brazos y dice, oh, vamos a acoger a esa gente que tiene problemas en esos países no democráticos, que nos dan mucha pena y demás. Es un problema importante porque dice cómo se está gestionando la política internacional. Estas poblaciones se mueven porque hay una industria militar y una industria que vende esas armas, que crea esa responsabilidad por parte de los Estados europeos a la hora digamos, que esas poblaciones se muevan, y una vez que esas personas, esas poblaciones llaman a nuestras puertas, esa misma industria militar es la misma industria del control migratorio, es la industria que crea las vallas, que externaliza las fronteras, que las militariza, es decir, un negocio redondo, pues que eso produces, invades países, te quedas con sus recursos, produces el movimiento, y una vez que esas personas llaman a tus puertas, tú acabas pues por blindarlas creando más dinero, ¿no? Digamos que es una lógica muy perversa, y por ello pues es un problema muy importante abordar, ¿no? Que no tiene que ver con problemas de otros, sino que tiene que ver con una responsabilidad directa nuestra.
Han pasado 7 años desde el estallido de la guerra civil de Siria. Sin embargo, la crisis de los refugiados sirios todavía no está resuelta. Hay muchísima gente que hasta hoy viven con la incertidumbre mientras huyen de la violencia. Aunque hay refugiados en España, las políticas hacen que es muy difícil entrar al país legalmente. No sabemos si las políticas de España sobre este problema van a cambiar y no sabemos qué pasará con los refugiados que viajan allí. Aunque no sabemos todas las respuestas y la solución mejor, es importante que continuemos aprendiendo de la situación de los refugiados en todos los países y de las políticas de inmigración que afectan sus vidas.